bienvenidos a un nuevo video, a un video interesante y improvisado porque no estaba planeado. De hecho, mi video... ¿Qué estoy hablando? Whatever, vamos a comenzar. Bueno, de las series que voy a hablar con ustedes son series que yo vi por el hype, por la emoción del momento, pero me arrepiento de haberlas visto, de haber perdido mi tiempo y cómo la desveo. Esa es una excelente pregunta. No puedo desverla, ese tiempo no se va a recuperar. Entonces yo voy a hacer mi exfoliante de café mientras hablamos un poquito de esa serie. Y ahí ustedes ven también y aprenden a hacer su exfoliante corporal. Este exfoliante yo lo uso 2 veces a la semana y me pone esa piel como una bebecita. Así que también les recomiendo el exfoliante. Vamos a empezar con la primera serie de las que les voy a hablar. Y es la serie ¿Quién se robó mi vida? Es una serie turca. Y aquí tengo el cafecito. Este café fue el más barato que compré, me costó como $3. No tiene que ser un café súper caro, porque eso es para el cuerpo, no para consumir, ¿ok? Continúo, no me voy a salir del tema. Ustedes van a ir viendo lo que yo hago mientras hablo, ¿ok? Y ahora yo con el ok, ¿ok? ¿Ok? Ok, polilla. Eso es nuevo ahora. ¿Quién se robó mi vida? Esa serie, señores. Cuenta, bueno, como dice el título, ¿Quién se robó mi vida? Fue que la protagonista... le robaron su vida. Ya. Entonces, ¿qué pasa? La serie a mí me encantó completa, excepto el final. Fue una decepción total. De hecho, esa fue la primera serie turca que yo vi que me decepcionó. A partir de ahí yo supe cómo eran las series turcas. Ups, ya hice un reguero ahí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué me decepcionó la serie? La serie me atrapó desde el primer capítulo hasta el final. Solamente fue el final el problema. La pareja protagonista de la serie, ellos terminaron felices para siempre. Pero ¿qué pasa? Que había otra pareja que eran como los antagonistas. Que yo siento que ellos también eran protagonistas porque a ellos le dieron demasiado protagonismo en esa serie. Lo presentaban más ellos que a los mismos protagonistas. Entonces ellos se convirtieron en mi pareja favorita de la serie. Y yo sé que ellos cometieron muchísimas cosas que quizás no estaban bien, pero que ellos al final se arrepintieron. Y yo siento que ese final que le dieron no fue justo. Yo me obsesioné con el personaje de Ozan Güler. Es el nombre real del actor, pero no me acuerdo cómo se llamaba el actor en la novela realmente. Entonces, cuando yo vi que le dieron ese final a ese tipo, yo me quería morir. Ya basta de estupideces. De hecho, ese actor más nunca lo volví a ver en una serie después de eso. O sea, lo mataron en el final de la serie. No lo puedo creer. Y miren que al final yo lo vi en turco, porque en ese tiempo cuando yo vi esa serie estaba reciente y todavía no se encontraba ni doblada al español y no había subtítulo tampoco del capítulo final. Entonces yo la vi en turco, porque la busqué por todos lados y no encontré ese final en español ni con subtítulo. La vi en turco y lo peor que hice, yo debí mejor quedarme sin ver ese final, porque wow, de verdad que esa gente, mira, yo dije, pero ¿y qué le pasa a estos turcos? ¿Están locos? Porque yo no me lo esperaba, de verdad. Miren, por ahí voy. Le voy a echar otro chinche. Déjenme yo grabarle con el celular aquí para que ustedes vean cómo va más. Miren, señores, así voy. Eso es jabón. Eso que ustedes ven por la orilla, así que ignórenlo. No lo voy a llenar mucho porque cuando uno lo llena mucho se puede rebosar porque hay un ingrediente en específico que hace como que crezca el producto, como si fuera levadura, pero no lo es. Es similar. Ustedes van a ver cuál es el producto que yo les digo. Vamos a dejarlo ahí, está bien ahí. La siguiente serie que yo siento que perdí mi tiempo completamente viendo, la serie de Dark. Esa serie yo no sé, yo creo que es británica, no recuerdo, pero es de Netflix, está en Netflix, ahí fue que yo la vi. Esa serie yo la empecé a ver porque, por el hype, como les dije, de que esa serie decían que era buenísima, que hay que verla, que la mejor serie del mundo. Y yo siento que perdí mi tiempo completamente. O sea, para mí esa fue la peor serie del mundo. Y yo llevándome de la gente de que, esa es la mejor serie, la mejor serie. No, horrible. Esa serie me explotó la cabeza. Yo no entendí never esa serie. Desde el principio al final jamás yo la entendí. Le voy a echar un chin de aceite de almendra ahora. La serie de Dark dicen que di que para gente súper inteligente. Porque no todo el mundo puede entenderla, pues entonces a mí yo no caigo en ese renglón de gente súper inteligente, porque esa serie yo jamás la entendí y siento que fue una decepción total. Una vaina de que en el tiempo que aparecían 20 protagonistas, 20 gente igual, una masa negra que quería destruir la tierra. What the fuck? Yo no entendí nada. Ahora voy a echarle, no lo busqué, déjenme yo buscar el jabón de baño, el gel de baño.
Denme un segundito. Ustedes pueden usar el gel de baño que a ustedes le den su regalada gana. Cualquier marca. Eso como que no es necesario. Entonces, ¿en dónde nos quedamos? Vamos con la siguiente. Ya vamos a soltar Dark. La serie que voy a hablar es la coreana Kim de Lam. Yo veo series de todos los países, señores. Yo soy bastante internacional. Yo veo series de todos los países. Yo no tengo que ver. Si me gustó la serie, la veo. La serie Kim de Lam fue una serie que yo incluso se la recomendé aquí en el canal y les di buenos reviews de la serie porque aunque a mí no me guste no quiere decir que la serie sea mala. Pero la serie Kim de Lam fue una serie que tuvo mucho éxito en Netflix y a muchísima gente le gustó. Pero yo traté de darle la oportunidad muchísimas veces. Pero la vi, como les dije, por el hype. Al final no me gustó. Siento que era muy cliché la trama. Ya los coreanos deberían de innovar un poquito más. Bueno, yo no soy quien para decir eso. Pero no me gustó Kim de Lam. La verdad que no hay muchas cosas que decir. La serie no es que tan mala, sino simplemente que ya he visto mucho de eso, de lo mismo. Hay que variar ahora un poquito, un poquito. Es mi opinión, ¿ok? Voy a mover esto que le eché el gel de baño. Uy, espérate, no se me vaya a botar. ¿Y dónde yo puse la cuchara? Pero no me diga que yo dejé la cuchara botar para allá. Ahora tengo que pararme de nuevo. Tan cómoda que estoy yo aquí. Miren, adentro de la vaina la dejé. Me paré como una loca a buscar cuchara. Señores, fallos técnicos. Y bueno, seguimos con la serie. Vamos a hablar ahora de otra serie. Yo espero que no sea muy polémico. Pero la serie La Casa de Papel, señores. La Casa de Papel, no, señores. Esa serie se fue tan viral, número 1 mundial, en todos los lados, la serie más exitosa, y yo vi el primer capítulo de esa serie y no lo terminé, ni siquiera el primer capítulo de la serie. Ustedes están viendo ahí la mezcla. Esa serie para mí fue un real disparate. Ay, no quiero hacer reguero. Espérate. ¿Qué pasa? Que no es fácil, señores, está haciendo dos cosas al mismo tiempo. Entonces, señores, como les decía, miren, así va viendo la mezcla, miren, déjenme yo mover o parar la grabación para poder seguir hablando, que yo no soy un pulpo tampoco. Yo no sé si yo soy de este planeta, dirán ustedes que yo no soy de este planeta, pero a mí no me gustó La Casa de Papel. No me gustó cero, para nada. No le puedo decir nada de ella porque en el primer capítulo yo no lo terminé, la quité, así que no sé. Lo poco que sé es porque lo vi en las redes sociales, pues como les dije, la serie se fue muy viral y es que ellos se metían en un banco, que sé yo qué, que esto. Más nada. Hablemos de otra serie y esta es otra serie turca. Miren, si yo me pongo a hablar nada más de serie turca, este video nada más se va a hacer de serie turca y va a durar 1 hora. Porque esta gente sí me han decepcionado a mí con esas series. Y es que, mira, una de las series también turca que yo vi, que yo dije, ¿qué pasó, Dios mío? El secreto de Ferija. Esa fue la primera serie turca que yo vi en mi vida. Antes de que quién se robó de esa otra serie. Y señores, la serie a mí me encantó porque yo me enamoré de Emir Sarrafoglu. Çağatay Ulusoy. Ese actor fue mi primer crush turco. Y de hecho se va a estrenar una nueva serie de él. Estoy muy emocionada con Demet Özdemir. Le voy a hablar de esa serie aquí en el canal también. Ese final fue horrible. Ellos debieron mejor de darle un final bonito a la serie, que fue el que nos mostraron en Latinoamérica. Porque si tú pensabas que ese era el final, de que donde ellos quedaban bailando en la boda, te equivocaste. Déjame desilusionarte, amor. A Ferijá la mataron en la misma boda. Ella murió. Porque querían hacer que segunda temporada y Ferijá no podía continuar, que la protagonista se llama en vida real. Wow, ¿cómo no me acuerdo? En serio. Bueno, vamos a seguir diciéndole Ferijá. Ella no podía seguir en la serie en la segunda temporada, en la tercera temporada, porque ya ella había hecho primera y segunda. Y mataron su personaje para hacer que el camino de Mir en la tercera temporada. ¿What? Que fue un fracaso también. Entonces ellos debieron de no arruinarnos tan... O sea, la serie es buena completa, pero con ese final que le dieron, ahí dañaron la serie totalmente. Eso turco a veces como que la creatividad se le va demasiado lejos. No, pero es verdad. Miren cómo va mi exfoliante para el cuerpo, amor. Ya eso yo no lo voy a usar hoy, ya será mañana. Yo lo quería usar hoy, pero no. Ya será mañana.
Ahora le voy a echar un poquito de bicarbonato de sodio, un poquititico, eso lo vi en internet. Y mira que ha funcionado bastante bien. Le falta algún ingrediente, pero no lo tengo todito aquí, entonces voy a usar lo que tengo y como quiera funciona bien. Eso te deja la piel, señores, sin curtición, como decimos aquí en mi país, o sea, limpiecita. Y si tiene grumito en la piel, tú lo haces 2 veces a la semana y te deja esa piel como una bebecita. Voy a echar un poquito. Déjame yo echarlo de la mano. Ya, de lo que pasé. Entonces, señores, vamos a seguir con otra. Otro trauma más que me crearon esos turcos fue la serie de Amor Eterno. Yo me enamoré también del protagonista. Casi siempre uno se enamora de los protagonistas. De Burak Ozivit, creo que se llama, vida real. Señores, Amor Eterno. Ese final, Dios mío, cuando mataron a ese hombre, yo lloré como una Magdalena. Miren, así vale soleante, lo voy a mover ahora. Pero se pasaron, no hay mucho que decir de esa novela en verdad. El final fue horrible. Los turcos son expertos en dar unos finales que nos ponen a llorar como bebecitos, bebecitos, bebecitos. Después de eso yo dije, no iba a ver más serie turca y ahí fue que empecé a ver más series. Es una adicción inevitable, Dios mío. Es que son excelentes actores, la verdad hay que decirla. Uno no puede ocultar eso. Son muy buenos actores y hay que dársela en su trabajo. Por eso son los número uno actualmente en serie mundialmente. Miren, va creciendo. Déjenme ver si le grabo para que ustedes vean cómo va creciendo. Cuando yo le echo el bicarbonato, eso se llena hasta arriba, miren. Full, full, full se pone. Déjenme moverlo más para que ustedes vean cómo va subiendo. Ojalá y no se rebose. Está creciendo, ustedes están viendo. Wow. Eh, ya vamos a finalizar, vamos a hablar de la última serie. Mira cómo crece. Estoy full entretenida en esta vaina. Yo lo voy a tapar y lo voy a dejar mañana en la mañana, me esfoleo. Todavía está creciendo, eso se me va a botar. Vi que ya yo veo que sí. La serie no es muy conocida de la que yo le voy a hablar, pero fue una serie que en su momento, yo creo que casi a todo, no, casi a todo no, a todo no ha pasado eso, que estamos emocionados viendo una serie y boom, de repente la cancelan, porque la serie no tuvo suficiente rating. Mira cómo está subiendo eso. Ay, qué nervio, ojalá que no se rebote, se rebose. Y boom, la cancelaron y yo, esa serie me encantó, aunque duró 6 capítulos, porque fue en el capítulo número 6. Creo que fue suficiente capítulo para uno enviciarse y no querer dejar de ver una serie. Fue la serie Buenos Días, Día Malo, Día Bueno, no sé, Good Night, no sé, ustedes van a estar viendo ahí en pantalla, pero esa serie, aparte de que me encanta esa actriz, que es la de misma de Amor en Renta, creo. Singun Uler, algo así es su nombre. No recuerdo el nombre de ella. Pero esa novela fue una, o sea, yo quería llorar porque dije lo turcos no fue muy controversial esa serie porque los turcos decían que ella era muy mayor para protagonizar una novela con él, que él era muy joven para ella. O sea, ya, pero cuando es una persona, un hombre muy viejo, ahí sí no lo ven mal, ¿verdad? Y la chica súper joven. Tiene que ser viceversa también. Ah, no, pero que ella di que era muy joven para estar ay, ¿qué yo estoy hablando? Ella era de que muy mayor para estar en una novela con él, que es ridícula, de verdad. Además, esa tipa se ve súper joven, ni siquiera parece la edad que tiene. Que además es joven. Ella no es mayor, señores. Yo no entiendo cuál es la fobia de estos turcos. ¡Wow! Se me va a botar. Al final se me va a botar. Déjenme enseñarles. Miren cómo está subiendo. Ustedes ven. Ay, nada. Así va. Yo lo que lo voy a tapar ahora antes que se me termine de rebosar, que ya eso está en eso. Está en eso. Solo que le falte muy poquito para que se me bote. Nada, señora, hasta aquí voy a despedir el video porque ya terminé de hacerle foliante y ya chismeé con ustedes. Y cuando una vez me lo pongo hoy mismo, no sé, vamos a ver cómo está mi ánimo. Ay, Dios, no quiero que se me bote, déjame taparlo.
Es un pote de una crema que, señores, si yo le hago el cuento de esa crema yo la boté enterita, señores. Pues yo soy una persona que me gusta inventar mucho y a veces por uno estar de creativo le pasan las cosas. Y es que esa crema, miren, de CeraVe, ustedes saben que esas cremas no son baraticas. Yo la compré y tuve que botarla nueva entera porque me puse a ver unos videos en redes sociales de que uno la mezclaba con otra cosa más y de que eso aclaraba la piel y quitaba las manchas de la piel. Ay, mi amor, al otro día cuando yo hice esa liga, esa crema olía ácido de yo no sé de qué, del mismo horrible. Yo dije, yo no me voy a poner eso, eso se dañó, sí, eso se dañó. Esa crema tuve yo que botarla, me quedé con el envase y ahí yo preparo mis exfoliantes. Pero nada, voy a despedir el video. Espero que les haya gustado, mi gente. Si llegaron hasta aquí, suscríbanse, like, compartan, síganme en mis redes sociales. Les dejo el link en la caja de descripción y nos estaremos viendo en otro próximo. Les quiero. Beso, beso. Ay, estoy viejita ya, pero